Hola, ¿cómo estáis? Hoy os traigo el primer vídeo de una serie en la que os enseñaré lenguaje musical básico. Porque todo músico o cantante que se precie debería conocer los conceptos o la gramática básica de la música para poder enfrentarse mínimamente a una partitura. Y aunque ya conozcas esos conceptos y te acuerdes muy bien de lo que te enseñaron en el colegio, nunca está de más refrescarlos. Bienvenidos a Kit para Músicos. ¡Empezamos! Y vamos a comenzar por los signos que determinan la altura de los sonidos. ¿Qué es el pentagrama musical? El pentagrama es un conjunto de 5 líneas paralelas y 4 espacios que utilizamos para escribir los signos musicales. Las líneas y los espacios se cuentan de abajo a arriba. ¿Para qué sirven las líneas adicionales? Para escribir las notas cuyos sonidos se encuentran fuera de las líneas del pentagrama, se utilizan las líneas adicionales. Estas se escriben por medio de unas rayas cortas paralelas y equidistantes a las del pentagrama, situadas debajo o encima del mismo. Estas líneas nos permiten escribir notas más agudas o más graves de las que caben en el pentagrama. Dependiendo de donde esté situada una nota, a esta le corresponde un nombre y por tanto un sonido determinado. Nuestro sistema musical utiliza 7 notas repetidas en distintas alturas. Cuando una obra está escrita para varios instrumentos o voces, se utiliza un pentagrama para cada uno de ellos. Por ejemplo, las partituras que te enseño a cantar en mi canal Canta Mejor. Este grupo de pentagramas se llama sistema. ¿Quién o qué determina el nombre de los espacios y las líneas del pentagrama? El signo que fija el nombre y la entonación de las notas que se sitúan en las distintas líneas o espacios del pentagrama se llama clave. La clave se escribe al empezar el pentagrama. Este ejemplo está en la clave denominada clave de sol en segunda línea. Esto quiere decir que todas las notas que aparezcan en la segunda línea del pentagrama recibirá el nombre sol. La clave de sol se comienza a escribir en la segunda línea del pentagrama, por lo tanto, esta línea tomará su nombre. El nombre de las líneas de abajo hacia arriba es mi, sol, si, re, fa. Fa, la, do, mi son los nombres de los espacios del pentagrama con clave de sol. Ya hemos visto cuál es la función de las líneas adicionales. Sin embargo, cuando los sonidos son tan graves que debemos de utilizar muchas líneas adicionales, la lectura se vuelve muy complicada. Para solucionar ese problema se utilizan otras claves que representan estos sonidos. La más habitual de ella es la clave de fa en cuarta línea. La clave de fa se comienza a escribir en la cuarta línea del pentagrama, por lo tanto, esta línea tomará su nombre. El nombre de las líneas de abajo hacia arriba es sol, si, re, fa, la. La, do, mi, sol son los nombres de los espacios del pentagrama con clave de fa. Como vemos en el ejemplo, el do de la primera línea adicional por encima de la clave de fa en cuarta corresponde con el do de la primera línea adicional por debajo de la clave de sol. ¿Cuál es el propósito de usar dos pentagramas con claves diferentes? Las claves hacen posible la colocación de todas las notas dentro del pentagrama, evitando el uso de un número excesivo de líneas adicionales que podrían dificultar la lectura de las notas como te he dicho antes. Las más utilizadas son la clave de sol y la clave de fa en cuarta, por ser las que tienen la tesitura más aguda y la más grave respectivamente. Sin embargo, existen otras claves, algunas poco usuales, que ocupan una altura intermedia, como la clave de do en primera línea, clave de do en segunda línea, la clave de do en tercera línea, la clave de do en cuarta línea o la clave de fa en tercera línea. El do con asterisco de los ejemplos anteriores tiene la misma altura, es decir, es exactamente el mismo sonido en todos los casos, el mismo do de la primera línea adicional por debajo de la clave de sol. La utilidad de estas claves es facilitar la lectura de instrumentos cuya tesitura abarca la zona intermedia entre la clave de sol y la de fa en cuarta. El caso más común es el de la viola, que suele escribirse en clave de do en tercera. En este ejemplo vemos la misma melodía para viola, escrita en clave de sol y en clave de do en tercera. La clave de do en tercera nos permite eliminar las líneas adicionales y por tanto facilitar la lectura al intérprete.
Existen signos que nos evitan utilizar muchas líneas adicionales, cuando las notas son muy agudas o muy graves. Estos son los signos de octava alta y octava baja. En este ejemplo tenemos una melodía escrita con las líneas adicionales y a continuación la misma melodía escrita con el signo de octava alta. En el siguiente ejemplo vemos un caso similar pero utilizando el signo de octava y grave. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. ¿Os habéis enterado de todo? Siempre podéis hacer play pausa para deteneros mejor en los ejemplos. Y si tenéis cualquier duda, me la dejáis en los comentarios. En el siguiente vídeo de la serie os enseñaré las figuras musicales y otros elementos que afectan a la duración de estas. ¡Hasta el próximo vídeo! Suscríbete para que no te lo pierdas. ¡Nos vemos! Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta. Si aún no lo has hecho, suscríbete. Activa notificaciones con la campanita y